Espero ser breve. No me es fácil ser breve, ustedes saben, pero voy a tratar de ser breve. Es un tema muy sencillo que quiero compartirles hoy, como una introducción a una serie que quiero compartir con ustedes y que estoy preparando, la estoy trabajando en ella, que le he llamado ¿Qué ocurre en el Medio Oriente? O podría ser ¿qué está ocurriendo en el Medio Oriente? Y también ¿qué va a ocurrir en el Medio Oriente según la palabra de Dios? Porque saben, no solamente podemos saber qué está ocurriendo en el Medio Oriente hoy por la televisión, las noticias, las redes sociales, sino que podemos saber qué va a ocurrir según está escrito en la Biblia. Porque la Biblia es el periódico del mañana, es el internet del futuro, la Biblia. Ahí ya está escrito lo que va a ocurrir en el Medio Oriente, y es muy importante lo que va a ocurrir porque tiene que ver con el mundo entero lo que pasa en esa zona. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que están allí en YouTube, los que están en internet, leyendo, escuchando. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, y que ojalá esta conferencia ilustre en algo lo que es este conflicto tan preocupante que está ocurriendo en el Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí, que tiene a todo el mundo allá con la atención puesta en el Medio Oriente, en esa zona geográfica tan importante. ¿Qué está ocurriendo? En estos días leí en la revista Semana un artículo muy interesante de cómo está creciendo el antisemitismo en Europa. Es decir, el odio hacia el pueblo judío, el odio hacia todo lo que es judío o huela a judío. Está creciendo en Europa nuevamente. Hay una gran, y viene de hace muchos años atrás realmente, pero en estos últimos años ha recrudecido en Alemania, en Francia, en Inglaterra misma, en varios países europeos, en España, por ejemplo, el racismo, el odio contra los judíos. Me contaba mi hermano que un periodista francés decía, no, pero en Francia no creo, en Francia que haya antisemitismo no creo, en Francia nosotros queremos a los judíos y somos, los franceses somos tolerantes, etcétera, etcétera. Y una persona le dijo, ¿por qué no hace el ejercicio y sale a la calle y se pone un kipá? ¿Han visto el kipá? El gorrito que se ponen los judíos, ¿cierto? Y se pone un kipá como un judío y sale a la calle a ver qué pasa. El periodista francés no es judío, pero él hizo el ejercicio, le puso una kipá y salió a la calle a caminar y se quedó aterrado. Cómo la gente en la calle le gritaba insultos, cómo había personas que inclusive hasta trataban de pegarle, cómo le gritaban cosas, insultos feos, y él se quedó aterrado y dijo, yo no sabía que esto está pasando en mi país, un país europeo que ¿qué diría? Se jacta, ¿cierto?, de ser culto, de ser tolerante, de estar en el siglo XXI, etc. Y él se quedó aterrado de esa actitud, de cómo había gente que simplemente porque él aparentemente era un judío en ese momento, lo insultaba y le decía manifestaciones de rechazo. Ahora, también obviamente está creciendo el anti-islamismo, ¿cierto? Porque aquello del terrorismo, ustedes saben lo que pasó hace poco en Francia, y entonces la gente está muy enojada ahora también con todo lo que parezca musulmán o huela musulmán, y hay una gran, digamos, conflicto en ese sentido que está creciendo en toda Europa. Pero eso tiene que ver con las profecías bíblicas, eso tiene que ver y se relaciona con la segunda venida de Jesucristo. Entonces yo quiero que estudiemos precisamente qué ocurre en el Medio Oriente, y vamos a ir estudiando en la Biblia qué es lo que la Biblia dice acerca de eso. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia acerca de ese conflicto y hacia dónde va y en qué va a terminar ese conflicto? ¿Cómo va a terminar? Porque un día va a terminar, pero no va a terminar por mano del hombre. El hombre no va a poder resolver nunca el conflicto entre los árabes y los israelíes. Nunca va a resolver el conflicto palestino-israelí. Va a haber un hombre en el futuro que aparentemente va a traer una solución al problema. Pero la verdad es que esa solución, según la Biblia, unos 3 años y medio después de que se firme un tratado de paz en el Medio Oriente, eso está en el profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 en adelante, después de que se firme un tratado de paz, 3 años y medio después, la debacle, la tercera guerra mundial, realmente la batalla de Armagedón. Pero ese es el escenario donde vuelve Cristo por segunda vez. Así que la peor noticia, que va a ser la tercera guerra mundial, el mundo nuevamente envuelto en una terrible guerra nuclear y definitiva,
pero en medio de esa guerra aparece Jesucristo por segunda vez. Esa es la buena noticia. Así que los cristianos podemos tener un panorama claro de las cosas que están en el futuro, y no tenemos que llenarnos de pánico y de angustia por las cosas que están pasando, porque conocemos el final de la historia, ya está escrito. Si usted leyera el libro de Apocalipsis y se pusiera a estudiar y entender un poco más, podría ver todo el panorama del futuro, realmente, del futuro ya muy cercano para nosotros. Y se daría cuenta que aunque es muy terrible lo que va a pasar, realmente van a ocurrir cosas muy difíciles, demasiado difíciles. El mundo va a entrar en una crisis política, económica, religiosa, social, humana, de todo tipo. Va a entrar en guerra y en muchos conflictos. De todas maneras, aunque es un momento muy terrible, después de la tempestad viene la calma, porque volverá Jesús y establecerá su bendita paz y su justicia y su reino sobre esta tierra. Jesucristo va a volver. Esa es la mejor noticia. Muchos no saben eso, muchos no saben que Jesucristo va a volver, o muchos escuchan que Jesucristo va a volver y piensan que eso es un cliché cristiano para escribirlo en las paredes. Jesús vuelve. No, es que Jesús va a volver realmente. Va a venir Él, Jesucristo, por segunda vez. El que murió en la cruz, ese es el mismo, va a regresar a este mundo, porque Él resucitó entre los muertos. No está vivo, perdón, no está muerto, no está clavado en una cruz, no está en un sepulcro. Jesús está reinando según la palabra de Dios. En este momento está sentado a la diestra del Padre, esperando el tiempo de su venida, y ese tiempo se está acercando cada día más inexorablemente, y lo que está pasando en el Medio Oriente es una de las señales más claras de que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Así que es importante que veamos estas cosas. Ahora, hoy yo no voy a hablarle de Biblia, es decir, no vamos a consultar la Escritura hoy, porque solamente voy a hacerle, digamos, un panorama muy sencillo de lo que es el conflicto político, más que todo, desde el lado político allí en Israel, el conflicto, digamos, palestino-israelí. Y para eso me he valido del doctor Dennis Prager, que es un hombre muy conocedor del problema del Medio Oriente. Es un hombre que ha estudiado el conflicto del Medio Oriente por años. Es realmente un catedrático en esto. Y él estudió en el Instituto de Estudios de Oriente Medio, en la Universidad de Columbia, ahí se graduó. Y él tiene un video en YouTube, que para mí es uno de los mejores videos que hay en YouTube, acerca de, explicando, digamos, este asunto del conflicto entre los árabes, entre los palestinos y los israelíes. En 5 minutos y 20, algo así, lo explica de una manera magistral, extraordinaria. Entonces, yo he querido valerme de ese video, digamos, como un guión para hacer también este resumen. Obviamente voy a hacer mi propia versión de esto mismo, pero tengo que decirlo, me estoy basando en la información del doctor Dennis Prager. Él dice, semestre tras trimestre, discutiendo, hablando de pues, los estudios que hizo en la universidad, el conflicto árabe-israelí, como si fuera el problema más complejo del mundo, cuando en realidad es muy fácil describirlo. Quizá su solución sea difícil, pero realmente muy sencillo de explicar. El conflicto árabe-israelí no lo resuelve sino Jesucristo en su segunda venida, según está en los profetas de Israel escrito. Pero, aunque parece un problema tan complejo, todos los días, casi todos los días oímos noticias, ¿cierto? Lo que está pasando en la Franja de Gaza. Que de pronto los terroristas lanzan allá cohetes hacia las ciudades, hacia Tel Aviv o ciudades israelíes, y los israelíes responden pues con toda la fuerza de su ejército y masacran palestinos y matan mujeres, niños y ancianos y destruyen casas y bueno, los horrores de la guerra. Las fotos en internet acerca de eso son realmente espeluznantes, las que uno puede ver, digamos, de lo que son la Franja de Gaza, de toda la destrucción y los muertos que hay en Gaza por las armas israelíes, y también obviamente los muertos que hay en el lado israelí por las armas palestinas o rusas, porque es Rusia realmente el que surte de armas a todos los árabes. Esa es la guerra. Desgraciadamente la guerra es una maldición que solamente trae destrucción, odio, y no trae nada constructivo. La guerra solo destruye en realidad, y desgraciadamente los hombres siempre hemos estado envueltos en la guerra y nunca hemos podido realmente tener paz. Una paz verdadera en el mundo jamás ha existido. Alguien decía
que si nos quitaran a los seres humanos todas las armas, que se quemaran todas las ametralladoras que hay en el mundo, y los tanques de guerra, y los aviones, y todos los que se volvieran, nos matábamos a pellizcos, a pedradas, porque así somos los seres humanos. Nos odiamos y no nos entendemos y nos dividimos y no nos toleramos, y por cualquier cosa ya queremos realmente hacer un conflicto. Vamos a tratar de explicarlo, como digo entonces, este conflicto en pocos minutos. Lo primero que tenemos que entender es que Israel quiere seguir existiendo y reconoce el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Es decir, Israel jamás ha dicho que él no quiere que haya un Estado palestino, que los palestinos tengan su Estado. Jamás Israel ha dicho eso. Israel siempre ha estado dispuesto, ha estado del lado de la idea de que los palestinos tengan su propia tierra, su propio Estado. Sin embargo, los palestinos y los países árabes musulmanes nunca han aceptado que Israel tenga un Estado. Jamás. Ellos no lo aceptan. Ellos dicen, no, es que Israel no debe existir en el territorio del Medio Oriente. Israel no puede tener ni siquiera 1 metro de tierra cuadrada en el Medio Oriente. No debe existir. Y hemos escuchado a muchos dictadores como Mahmoud Ahmadinejad de Irán. Él ha dicho claramente, lo ha gritado a voz en cuello, él ha dicho que Israel es un tumor en el Medio Oriente que hay que extirpar, y que a los judíos hay que exterminarlos. Exterminio es la misma palabra que usó Hitler en la Europa, digamos, del Holocausto. Y eso decía también en parte el que fue el director o el presidente de la OLP, ¿cierto? Yasser Arafat. Era también, digamos, enemigo de Israel. Y eso han dicho muchos dictadores en el Medio Oriente, de Egipto, de Irán, de Irak, de Siria, países musulmanes que odian a Israel. O sea, no conciben un Estado judío. Ellos no soportan que Israel viva en medio de ellos, realmente. Y obviamente que esto hace que pues, las cosas sean muy difíciles, que no puedan coexistir estas naciones. En las encuestas, en la gran mayoría de encuestas, digamos, que se hacen entre los palestinos, a los palestinos le preguntan, ¿usted acepta un Estado judío en medio del mundo? No. La gran mayoría de los palestinos dicen no en las encuestas. No queremos a Israel en medio de nosotros. Israel no debe existir realmente. En 1948, que es cuando se fundó también el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948 nació el nuevo Estado judío. O sea, las Naciones Unidas votaron y reconocieron que los judíos tenían derecho a una tierra, y obviamente su tierra bíblica, la tierra histórica, que es ahí en el Medio Oriente, en esa pequeña franja donde están ahorita, realmente. Esa ha sido toda la vida la tierra de Israel. Y las Naciones Unidas en 1948, por los buenos oficios, sobre todo de Inglaterra, ¿cierto? Y de varias personas, inclusive también de un judío muy conocido que se llamaba Teodoro Herzl, que él funcionista, digamos, muy aguerrido y que trabajó mucho para que los judíos pudieran regresar a su tierra, pues finalmente se aceptó que los judíos podían regresar, podían ir a esa tierra en el Medio Oriente y hacer su país, construir su Estado. Pero eso ha sido para ellos realmente una tragedia constante, porque pues todo el mundo árabe está en contra de eso. Los árabes no aceptan que los judíos vivan ahí, aunque legítimamente esa es su tierra, dada por el Dios de la Biblia desde años mileniales. Mire, ha habido judíos en la historia, el pueblo judío en la historia está desde 1000, 2000 y pico de años antes de Cristo existen los judíos. O sea, cuando no había colombianos, o por lo menos los colombianos no estábamos en esta forma que estamos ahora, ¿cierto? Sino que andábamos por aquí en Guayuco simplemente y adorando el sol y la luna, ya estaban ahí los judíos. Y cuando no había muchas naciones, inclusive en la tierra, ni se habían formado países, los judíos estaban ahí. Estuvieron bajo Egipto, estuvieron bajo el imperio asirio, estuvieron conviviendo y siendo, digamos, también, digamos, sometidos bajo el imperio babilónico,
estuvieron sometidos bajo el imperio medo-persa, estuvieron bajo el imperio griego, fueron sujetados por el imperio romano. Ahí están los judíos. Y todos esos imperios fueron desapareciendo en su esplendor, en su grandeza, y ahí siguen los judíos presentes, ahí están. Ahí siguen ellos, digamos, su lucha y su trasegar, ¿cierto? Realmente hay algo especial en ese pueblo y nosotros los cristianos lo sabemos. Y sabemos por qué. No es tanto porque ellos en sí sean especiales, sino porque el que es especial es el Dios de Israel, Jehová el Señor, el Dios que ellos han adorado y el Dios que nosotros también conocemos como cristianos. Realmente ese es el secreto que hay detrás de Israel. Ese es el aspecto espiritual también que hay detrás de toda su lucha y de toda su batalla a lo largo de la historia. Ahora, en 1948, los británicos, o sea, los ingleses, abandonaron la zona y las Naciones Unidas establecieron una división. ¿Cómo así que abandonaron la zona? Lo que pasa es que después de, digamos, del año 70 después de Cristo, del año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, a través del general Tito, entró a Israel y sobre todo sitió la ciudad de Jerusalén, la tomó, quemó el templo, quemó las casas, mató a las personas, se llevaron esclavos al Imperio Romano, destruyeron la nación de Israel y dispersaron a todas las tribus de Israel. Las 10 tribus ahí se perdieron, se dispersaron por Europa, y luego la Segunda Guerra Mundial con los judíos también se dispersaron mucho más, hasta acá, hasta América Latina, Argentina, Uruguay, el Cono Sur, a Colombia, a todas partes llegaron judíos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 70 ellos fueron dispersados, eso se llama la diáspora o la dispersión de Israel, fruto de que el Imperio Romano entró y destruyó su nación. Desde ese tiempo los judíos fueron expatriados, fueron arrojados de su tierra. Y ese territorio que legítimamente era el de ellos, el territorio donde Jesús caminó, en la Jerusalén en la que Jesús conoció, en la Jerusalén en la que Jesús fue crucificado, todo eso se perdió completamente. El templo fue completamente quemado, destruido y desmantelado. Piedra por piedra los romanos lo desbarataron. Y así había profetizado Cristo. Cristo, mirando ese templo, había dicho: les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y Jesús habló eso más o menos en el año 30, el año 31, y en el año 70 se estaba cumpliendo exactamente su palabra. Los romanos desmantelaron piedra sobre piedra ese templo, lo destruyeron, echaron los restos al valle de Cedrón, y Israel como nación, digamos, desapareció como un estado, pero los judíos quedaron allí, errantes por todos los 5 continentes, sin patria, sin tierra. Y entonces, obviamente, esa tierra comenzó a ser ocupada por diferentes pueblos y tribus y naciones, desde el Imperio Otomano hasta los ingleses, que fueron los últimos que tuvieron un mandato, digamos, sobre el territorio de Israel. Pero en 1948 los ingleses dijeron: listo, ya no vamos a estar más aquí, nosotros nos vamos. Y que esto pues lo arreglen los judíos y los jordanos, que eran los que tenían alguna administración también ahí. Pero las Naciones Unidas propusieron dividir esa tierra de Israel en 2. O sea, que haya una parte judía y haya una parte árabe. Israel dijo: de acuerdo. Imagínense. Les pongo este ejemplo. Imagínense que venga una potencia extranjera y nos invada a los colombianos, ¿sí? Nos destruyan por guerra, bombas, tanques, destruyan las ciudades, quemen las casas, maten a la gente, nos sometan a los colombianos, etcétera, y nos expulsen de Colombia. Entonces nos toque a los colombianos irnos a vivir a Ecuador, a Venezuela, a Chile, a Panamá, a Singapur, a Burundi, donde sea, a Nairobi, qué sé yo. Los colombianos sin tierra, y pasen años y años y años y años, y esta tierra Colombia empiece a pasar de mano en mano. Supóngase que los ecuatorianos, cuando vean que Colombia, entonces se ven una cantidad de ecuatorianos, una cantidad de venezolanos y peruanos y brasileros, y todo el mundo venga y haga fiesta aquí, porque esta tierra se volvió una tierra de nadie. Pero después de muchos años, ¿sí? Póngale 60, 80 años, resulta que las Naciones Unidas se reúnen y dicen: hombre, los colombianos tienen derecho a tener una patria como todo el mundo tiene una patria, ¿está claro? Porque no teníamos un pedazo de tierra que dijéramos: esa es mi patria, mi tierra querida, mi Colombia, donde tengo mi bandera, y donde como mis frijoles y mi arepa y, ¿cierto?, y mis buñuelos y qué sé yo.
Entonces la ONU dice, hombre, los colombianos tienen derecho realmente a tener su propia tierra, su propia identidad, su propia patria, así que por decreto, ¿cierto?, decretamos que todos los colombianos pueden regresar al territorio que se conoce como Colombia. Y empezamos los colombianos a regresar, pero ¿qué pasa cuando regresamos? Que tenemos una cantidad de inquilinos allí habitando y diciendo, no, un momentico, esta tierra es de nosotros. Pero no, ¿cómo así que es de usted? Esta tierra es de los colombianos, de nosotros. Vea, yo tengo pasaporte y cédula colombiana. Y dice, sí, pero es que yo he vivido aquí 30 años, 40 años, 50 años, ¿está claro? Y aquí he criado mi familia y soy dueño de estas tierras. Ese es el problema. Ahora, la ONU no iba a mediar ese problema con los judíos. Es decir, la ONU no iba a llegar allá a decirles, no, salgan, que es de ellos. La ONU dijo, regresen y defiéndanse como puedan, arreglen el problema como puedan. La mejor solución que encontraron, estoy hablando nuevamente del caso hipotético de Colombia, es que dirían, bueno, hagamos una cosa, dividamos a Colombia en dos, tracemos una línea por ahí, de Bogotá para abajo, así, ¿cierto? Y digamos que del valle para abajo, pues sea Colombia, y del valle para arriba, pues que sea otro estado. El que quiera, invéntense uno, donde el que quiera vivir allí vive y eso pasa. ¿Qué diríamos nosotros los colombianos? Pues en el caso de los judíos dijeron sí, imagínense, dijeron listo, aceptamos eso, o sea, aceptamos que nos partan nuestra tierra para que allí habiten los palestinos y hagan su estado palestino y nosotros hacemos nuestro estado judío. ¿Y sabe qué dijeron los palestinos y los árabes? No aceptamos eso, porque sencillamente nosotros no queremos que los judíos vengan a vivir aquí. Así sea, en 1 metro cuadrado de tierra. No los queremos. Ellos no tienen ningún derecho. O sea, es una posición ¿cómo? Es una posición radical, es una posición, digamos, intransigente. ¿Cómo se puede negociar de esa manera? ¿Cómo se puede, digamos, realmente, llegar a un acuerdo con alguien que se centra en una posición de no? Y esa ha sido la posición realmente árabe en general. Siempre ha sido no y no. ¿Y sabe qué pasó cuando Israel de todas maneras empezó a regresar a su tierra en el 1948? Pues que ejércitos árabes de 7 países diferentes atacaron al Estado judío para destruirlo. Pues no se quieren ir, entonces destruyámonos. Y por la gracia de Dios, porque hay que decirlo, es por la gracia de Dios, los judíos todavía están ahí, han sobrevivido a esos ataques de muchas naciones, armados con armas de Rusia, porque Rusia es el que le vende todas las armas al mundo árabe, ¿sí? Sin vergüenza de Rusia, hipócrita. Y luego va y dice allá en la ONU que respetamos al pueblo judío, ¿sí? Odian al pueblo judío realmente, sus dirigentes, y siempre han conspirado también contra el pueblo de Israel, armando a todos los enemigos que viven alrededor de este estado. Es un pequeñito estado en medio de un mar musulmán realmente, es increíble, y no han podido destruirlo. Han intentado varias veces, ha habido varias guerras, ha habido varias naciones que han venido contra Israel, y la verdad es que no lo han podido hacer, y la única explicación es que Dios no ha permitido eso. En verdad es Dios. Porque no crean que es por la fuerza de los judíos que ellos han podido resistir, porque en número los musulmanes no son los que quintuplican, sino que son miles por cada judío realmente. Pero el Dios de Israel fue el que los volvió a llevar a su tierra. ¿Saben que hay profecías acerca de eso? Muy claras, en las que Dios dice, y esas las vamos a estudiar a partir del próximo sábado, vamos a ver ya la parte bíblica. Dios dice claramente, yo volveré a traer a mi pueblo, dice, y lo plantaré allí y no será desarraigado. Es increíble lo que dice allí, digamos, el Señor. Mire, les quiero contar una historia rápidamente de cómo pasa estas cosas allá. Por ahí en el año 81 estuve en Israel por primera vez, y estaba por allá en la parte norte de Israel, en el Valle de Megiddo, viendo el Valle de Megiddo. Es un valle maravilloso, hermoso, donde va a ser precisamente la batalla de Armagedón. Y estaba hablando con el guía israelí, con Elí, se llama él. Y Elí era también capitán de una flotilla de tanques en su tiempo. Ya ahora está retirado. Allá en Israel todo el mundo es soldado, ¿no? Usted sabe, todo judío es un soldado y coge las armas en el momento en que sea necesario para defenderse.
Elí me contó esta historia porque estábamos hablando de las batallas de Israel en el tiempo antiguo, cómo Dios salía y peleaba las batallas de Israel y cómo Dios defendía al pueblo judío de una manera sobrenatural, ¿cierto? Y estábamos hablando de eso y él me dijo, ¿sabes una cosa? Eso no ha dejado de ser. Eso todavía nosotros los judíos lo vemos permanentemente, como el Dios de Israel nos protege. Y yo, bueno, ¿cómo así? Dame un ejemplo. Me dijo, mira, te doy un ejemplo. Hace unos años atrás estábamos, me dice, yo estaba allí, yo era el jefe, digamos, el capitán de un comando, y nosotros estábamos guardando la frontera con Siria. Habíamos unos pocos soldados, no éramos muchos en realidad, pero nos tocaba guardar la frontera con Siria. De un momento a otro, eso fue el día de Purim, creo, se nos vinieron tanques sirios, pero una columna inmensa de tanques sirios, tanques rusos realmente, ¿cierto? Pero pues vendidos a Siria. Y dicen ellos, y no tuvimos casi tiempo de llamar al comando central para que vinieran a darnos apoyo, la aviación o algo así. O sea, nos cogieron por sorpresa, nos cogieron despistados los árabes. Y se vinieron todos esos tanques, y lo que nos dijeron desde el comando central era que resistiéramos. Nosotros éramos infantería, me decía él, que resistiéramos hasta la muerte, mientras llegaba el apoyo aéreo y mientras llegaban otras tropas, etcétera, etcétera. Dice, bueno, yo hablé con mis hombres, nos atrincheramos, dijimos, bueno, aquí vamos a morir, evidentemente, porque no hay manera de que una cuadrilla de soldados detenga toda una columna de tanques, muy bien armados, ¿cierto? Y tanques muy fuertes, etcétera. Pero la orden que nos han dado es que defendamos esta frontera hasta la muerte. Si llega el refuerzo bien, y si no llega, igual nos toca aquí, pues. Y él me dice, yo creí que ese día yo moría realmente allí. Pero dice, pero mira, pasó algo muy extraño. Y es que estábamos allí esperando, los tanques se acercaron, ya los veíamos, digamos, ya no con binoculares, sino con el ojo físico, estaban allí, y de pronto se detuvieron, todo se quedó en silencio, empezaron a abrirse las carlingas de los tanques, y empezaron los sirios a salir con las manos en alto. Había soldados jordanos también ahí, y todos empezaron a salir con las manos en alto de los tanques. Tiraban las armas y venían hacia nosotros y se nos entregaron a un pelotón de soldados, digamos, de infantería. Dice, nosotros no sabíamos qué estaba pasando, no entendíamos qué está sucediendo, pero todos esos soldados iban saliendo de los tanques y venían y se nos entregaban las armas. Es más, nosotros pensamos que era una estrategia, ¿no? Esto debe ser alguna estrategia militar, una estrategia de guerra, o sea, esto debe ser una trampa. ¿Cómo es posible que se van a entregar? Pero era verdad. Y él dice que cuando entrevistaban a estos soldados árabes, ellos decían que tenían pánico, que tenían un miedo impresionante, que no entendían, pero que al llegar a la frontera con Israel se había apoderado de ellos un miedo que no podían entender, ni siquiera un miedo irracional, y que había algo que les decía que solamente podían entregarse. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién está ahí realmente? ¿Y saben que la Biblia dice eso? Que Dios pone temor en los enemigos de Israel, que Dios pone su temor, dice. Dios pone su temor. A usted un atracador puede llegar de pronto a querer atracarlo, y usted puede decirle, Señor, pon tu temor en él. Y el tipo le da un miedo tremendo. Le da un miedo tremendo y bota el cuchillo y sale corriendo, no te atraca. Dios puede hacer eso. Dios puede desarmar al más pintado, al más valiente, al más grande, al más fuerte. El Dios de Israel. ¿Sabe qué otra cosa me contó Elías? Y rápidamente me dijo, mire, nosotros hemos visto muchas veces en el campo de batalla. Están los enemigos al frente y estamos nosotros acá a este lado. Estamos dándonos bala, ¿sí? Bala cruzada, ¿sí? Y caen hombres en medio del campo y vemos hombres de blanco que vienen y recogen los heridos y los sacan del campo de batalla. Hombres de blanco, con túnicas blancas, y sacan. Y yo le decía, bueno, Eli, ¿y qué crees que es eso? Decía, ¿los ángeles? Lo decía con una naturalidad, pues los ángeles, como la cosa más natural. Los ángeles existen, son reales también. Están en la Biblia. Y están en el mundo entero, y están aquí hoy también, están presentes en el mundo, y en el mundo espiritual, y en el mundo físico, son reales, y Dios se manifiesta aún en el día de hoy, y Dios lo hace porque Él da una promesa a ese pueblo que se llama Israel. Quiero decirle una cosa muy clara: Israel no es mejor que nadie, un judío no es mejor que un árabe, ni es mejor que un inglés, ni que un gringo, ni que un colombiano. Un judío es un ser humano tan malo y pecador como usted o como yo. Pero Dios tiene unas promesas con ese pueblo. ¿Me hago entender? Dios cumple las promesas que le hizo a ese pueblo. Es el Dios que ellos tienen. Y
que nosotros también tenemos, lo que hace la diferencia. ¿Amén? No es por nosotros mismos, no es porque, digamos, somos mejores que otros, simplemente es porque Dios ha prometido cuidarnos, ha prometido guardarnos, ha prometido bendecirnos. Y cuando Dios promete algo, Dios sencillamente lo cumple. Él no puede faltarse a sí mismo, Él no puede fallarse a sí mismo, Él no puede faltar a su palabra. Así que este es el secreto realmente que tiene Israel: un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios justo. En 1967, el dictador egipcio Gamal Abdel Nasser, más que todo siempre uno ha oído las noticias de Nasser, ¿se acuerdan? ¿Han oído? Nasser. Ya murió, ¿no? Ya murió este hombre hace muchos años, pero él fue un dictador egipcio muy fuerte, muy respetado, muy influyente. Y en 1967, él dijo claramente: vamos a exterminar al Estado judío. Y obviamente no lo logró, y todavía tampoco lo han podido lograr. Y en realidad lo que le ha tocado a Egipto es más bien bajar la voz, ¿cierto? Y decirle más bien a los judíos: hombre, mejor hagámonos pasito, ¿sí? Hagámonos pasito. Los egipcios, aunque su territorio, digamos que, bueno, yo creo que Israel cabe como unas 100 veces en el territorio egipcio, y aunque son mucho más numerosos en tropas y en hombres y en habitantes, Egipto nunca ha podido, realmente, el dragón del Nilo nunca ha podido contra Israel. Y en el tiempo de Nasser, pues las cosas estaban muy graves para Israel, se veía que venía una guerra muy tremenda. Ahora, el libro de Ezequiel, capítulo 38, 39, describe una invasión que va a ser Rusia. Rusia va a invadir a Israel en el tiempo futuro, y no muy lejano, pero Rusia se va, digamos, a venir no solo, sino que va a venir con una confederación de países árabes musulmanes. Y tampoco Rusia, con toda la confederación de países musulmanes, va a poder destruir a Israel. Está escrito en Ezequiel 38, y léalo si quiere leerlo en su casa, 38 y 39, y lea lo que le va a pasar a Rusia, precisamente por meterse con el pueblo de Dios. A Rusia se le llama allí el príncipe soberano de Mesec y Tubal, se le llama Gog de Magog. Esa es Rusia en la Biblia. Ahora bien, eso lo veremos también más adelante. Nasser entonces dijo: bueno, vamos a exterminar al Estado judío. Y Jordania y Siria se le unieron en ese momento. Listo, vamos contra ellos, vamos a sacarlos de aquí, vamos a exterminarlos. Pero Israel atacó primero y logró sobrevivir nuevamente. Año 1967. Es más, se conoce como la guerra más rápida de la historia. La guerra en la que en muy poco tiempo una nación se ha anexado más territorio en una guerra. La guerra de los 6 días se conoce. Y fue el tiempo cuando Israel inclusive recuperó el área del templo y el área del muro de los lamentos y todo esto, porque en ese tiempo estaba bajo administración de los jordanos. Los judíos no podían entrar al muro de los lamentos porque estaba bajo administración árabe. En esa guerra ellos lograron romper las barreras, etcétera, y tomar el muro y tomar esa parte de la ciudad, y tomaron otras tierras, se anexaron la península de Sinaí, se anexaron los altos del Golán que están al norte, se anexaron lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, etcétera. Y fue cuando Israel expandió mucho más su territorio en ese tiempo. Pero a Israel le ha tocado volver, es decir, devolver esos territorios por paz, negociando. En ese tiempo es cuando Israel, digamos, se anexó esa área que ustedes ven en el mapa de Israel, donde dice Cisjordania, ¿ven eso? Esa área en este momento es árabe, está bajo administración de los árabes. Por ejemplo, bajo esa área quedó la ciudad de Belén. Cuando uno va en peregrinación a Israel, cuando uno va, digamos, a Israel en peregrinación, y uno quiere visitar la ciudad de Belén, resulta que eso ya es árabe, ya no está bajo los judíos. Entonces hay que pedir permiso para poder entrar allá. Uno como cristiano poder entrar a la ciudad de Belén para conocer, digamos, el sitio donde históricamente se dice que estuvo pues el pesebre, etcétera, etcétera. Yo entré la primera vez sin ningún problema, año 81, pero cuando regresé la segunda vez en el año los años 90, ya no se podía entrar fácilmente. Ya era un lío entrar allá a Belén, porque estaban los árabes allí ya posesionados, ¿sí? Y nos dejaron entrar, pero el guía no pudo entrar. Como era judío, él no podía pasar. Tuvo que dejarnos ir a los turistas, digamos, solo entrar hasta allá, porque él como judío no lo dejaron pasar. Es increíble.
es en su propia tierra, ¿sí? No pueden ellos andar, digamos, con toda libertad. Esa zona que vemos allí en azul más claro es lo que en el tiempo de Jesús se llamaba Samaria. Ahí estaban los samaritanos en el tiempo de Jesús. Hoy están los palestinos. A propósito, esa tierra nunca se llamó Palestina, ¿sabían eso? Jamás se llamó Palestina, siempre fue la tierra de Israel. Pero fueron los romanos, fue el César de Roma el que le puso Palestina. Es una forma, digamos, como despectiva, ¿sí? Como que viniera un emperador, vuelve a uso el nombre de Colombia, ¿cierto? Como que viniera un emperador y sujetara a Colombia y dijera, pues Colombia ya no va a llamar más Colombia, ¿sí? Le vamos a llamar Burrolandia, porque a mí me da la gana. ¿Sí? Y así nos pusieran, pues, y Burrolandia, y Burrolandia, y Burrolandia. Es decir, Roma lo hizo como un desprecio, ¿no? Claro, al pueblo de Israel al que había sometido bajo su imperio. Y Roma lo hacía con muchos pueblos que ellos sometían. Le cambiaban los nombres a las ciudades y a los países y todo, pero le ponían nombres despectivos. Así que fue Roma el que le llamó Palestina. Así que ese cuento de que Palestina ha sido siempre los palestinos es pura carreta. Porque siempre esa historia y esa tierra ha sido de los judíos, de los israelíes. Jamás perteneció legítimamente a los árabes. ¿Qué hicieron los árabes en ese momento? Los árabes se reunieron en Jartum, Sudán, y en ese tiempo anunciaron los famosos 3 no, que es muy típico del mundo árabe cuando se trata de Israel. Todo es no, y no, y no. ¿Amén? ¿Cómo hace usted para dialogar con una persona que se cierra completamente? Que se cierra en su posición y punto. ¿Cómo hace usted para conciliar? ¿Cómo hace usted para transar, para negociar? No se puede. Y en esa reunión de Jartum, en Sudán, ellos sacaron un comunicado precisamente en el que se hizo famoso como los 3 no, porque allí ellos definieron, como mundo árabe, definieron, en lo que respecta a Israel, nunca habrá reconocimiento, no reconocimiento, es decir, no reconocemos un Estado judío en la tierra del Medio Oriente. Nunca lo vamos a reconocer. 2, no paz, nunca haremos paz con Israel, nunca firmaremos paz con Israel. Ellos se tienen que morir o se tienen que ir. O los exterminamos o simplemente dejan esa tierra para nosotros, pero no hay reconocimiento y no hay paz. Y no hay negociación. No hay manera de que negociemos nada. Nunca vamos a negociar con los judíos esa tierra. Esa tierra, dicen los árabes, es de los palestinos y punto. Miren, qué hipócritas realmente. Arabia Saudita, Siria, Irán, Egipto, qué hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque esos países tienen tanta tierra que le podrían dar a los palestinos un pedazo. Si tanto quieren los árabes a los palestinos, ¿por qué no le dan un poco de tierra en sus propios países? Arabia Saudita, inmensa. Egipto, grandísimo. Ah, no, pero ellos quieren que los palestinos estén allá adentro en Israel, fregando la vida, ¿sí? ¿Sabe para qué? Para usarlos precisamente contra Israel. Para usarlos siempre como, ay, los pobrecitos palestinos, ¿sí? Que Israel los masacra, Israel los maltrata, Israel los pisotea, ¿sí? A ellos les conviene que los palestinos estén ahí. ¿Saben una cosa? A los árabes les importa un pito los palestinos realmente. No les interesa. Los usan en realidad como carne de cañón contra Israel para mantener el malestar en el Medio Oriente. No hacen nada. Quiero decirles, yo he estado en Israel y yo he visto con mis ojos lo que pasa con los árabes. Yo he ido a una ciudad como Jerusalén, por ejemplo, que es judía, y he visto el mercado árabe, árabes vendiendo ahí de todo, tranquilamente, nadie los molesta, nadie les dice nada, no llega la policía judía a quitarle los puestos de venta ni nada. Los árabes pueden convivir tranquilamente en el territorio de Israel, pueden convivir con paz, les dan trabajo, les dan la oportunidad de hacer sus casas, de criar sus familias. Y les ayudan más Israel que el mismo mundo árabe, que está picho en petrodólares, pero no invierte en un peso en los palestinos, porque simplemente les interesa que los palestinos sigan estando miserables, sigan estando con hambre, para echarle la culpa a Israel. Sencillamente, esa es la forma como ellos usan al pueblo palestino realmente. Esa es la realidad. Eso tendría una solución muy fácil.
Hombre, ábrele tierra a esas personas. Allí en Jordania nomás, allá al ladito en Jordania, les podrían dar un territorio mucho más grande que ese que vimos ahora. Y los palestinos podrían vivir allí tranquilos, tener sus familias, y les aseguro que los judíos no les tocaría un pelo mientras no se metan con ellos. Porque sí hay que decirlo, Israel responde muy duramente, muy duramente. Yo no digo que los judíos son una perita en dulce, ni que yo soy amante de los judíos y yo estoy de parte de los judíos y los árabes son el diablo y los judíos son los ángeles. No, los judíos, como digo, son seres humanos tan malos como cualquiera, y también abusan del poder, y también maltratan, es cierto, al pueblo palestino, y también han matado niños, y han matado jóvenes, y han matado ancianos, gente inocente también, han cometido errores también. Esa es la guerra. Pero generalmente los judíos han respondido siempre a los ataques del mundo árabe. Siempre son los árabes los que los provocan. Y ellos responden, evidentemente, se defienden. Obviamente, a veces se defienden con una brutalidad increíble, se defienden con una fuerza, digamos, espantosa, ¿cierto? Que aplastan en realidad al enemigo. Pero, entonces no los toree, déjenlos ahí tranquilos. Créanme, mientras a los judíos no les molesten la vida, ellos dejan vivir también. ¿Está claro? Ellos dejan vivir a los demás también en su propio territorio. Los dejan vivir con paz. Créanme que hay muchos árabes que han hecho sus familias y han vivido, toda su vida en territorio israelí y nunca les ha pasado nada. Y son felices. Y es más, reconocen al Estado de Israel. Y inclusive lo apoyan en sus corazones. ¿Está claro? Pero obviamente vienen los terroristas islámicos, y empiezan a chuzarlos, ¿no? Y empiezan a oprimirlos y etcétera, etcétera. Entonces, pues, no pueden, digamos, como manifestar esa aceptación por Israel muy públicamente, porque, pues, es un peligro. ¿Qué se supone entonces que haga Israel ante eso? ¿Qué quiere usted que haga Israel? Cuando le dicen, no lo reconocemos, nunca firmaremos con usted la paz y nunca negociaremos. ¿Qué puede hacer Israel? En 1979, Israel hizo un acuerdo, imagínense, para entregar la península del Sinaí. Miren la península del Sinaí, miren Israel en azul, allá al ladito, y miren la península de Sinaí. ¿Cuál es más grande? La península de Sinaí. Esa era tierra judía. ¿Sabe que históricamente le pertenece a Israel? Se la entregó Dios, según la Biblia. Y ellos la habían tomado en la guerra del 67, se habían apoderado de toda esa península. Pero los egipcios dijeron, no, devuélvanos la península del Sinaí y no lo volvemos a molestar. Dijeron los egipcios, y haremos paz con usted. Y los judíos dijeron, mire, con tal de que tengamos paz, les damos la península del Sinaí. Pero ¿sabe qué hay en la península del Sinaí? Petróleo a la lata. Y sin embargo Israel se desprendió. ¿Sabe por qué? Porque Israel sí quiere realmente la paz. Y es capaz de desprenderse de un territorio mucho más grande que el que tiene como nación, con tal de que haya paz. Porque los egipcios le aseguraron que harían la paz y ellos le daban la península de Sinaí, y es un territorio que lo devolvió Israel. Ahora, imagínense que esos territorios, ¿usted ha oído la expresión territorios ocupados? ¿Sí lo has oído, cierto? Los territorios ocupados. La pregunta es, ¿ocupados por quién? Los medios de comunicación muestran que es Israel el que los ha ocupado. No, son los palestinos los que los han ocupado, porque esa tierra realmente es de Israel. ¿Me hago entender? No es de los árabes. Pero las cosas las voltean, ¿sí?, en las noticias, y el que está ocupando es Israel. Y sin embargo, esos territorios ocupados son los que Israel ha reconocido y ha devuelto. Está bien, cójanlos, ténganlos, vivan ahí los palestinos, en la franja de Gaza, ahí en Cisjordania y arriba en las colinas del Golán. Imagínense que las colinas del Golán, allá estuve también en el tercer viaje a Israel, estuve en las colinas del Golán. Es un lugar donde casi no se puede ir, es muy peligroso realmente, porque ya es la frontera con Siria, y allá están las tropas sirias, y están los tanques, y están ¿cómo se llaman?, los cañones antiaéreos y toda esa cuestión. Y sin embargo, pues me permitieron ir hasta allá, y desde allí, desde las colinas del Golán, pues a los sirios es muy fácil simplemente lanzarles un cohete, digamos, teledirigido a cualquier ciudad de Israel. Queda a minutos, llega un cohete. Y sin embargo los judíos devolvieron esa tierra, imagínense, devolvieron esas colinas que son tremendamente estratégicas. ¿Sabe por qué? Porque Israel sí quiere paz, realmente quiere la paz. Es lo que está pasando ahora en Colombia, ¿cierto? Porque lo está pasando en Colombia, ¿no? ¿Queremos paz los colombianos? Pregunto. ¿Sí queremos paz? ¿Sí?
Pero tenemos una polémica, ¿cierto? Sí, pero es que queremos paz, pero es que también queremos que esos tipos de allá del secretariado paguen cárcel, que los metan en la cárcel, que se pudran, que no sé qué, ¿cierto? Pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si para que realmente haya paz, haya que dejar a esa gente libre? ¿Qué haríamos los colombianos realmente? ¿Queremos la paz o no? Bueno, Israel, porque quiere paz, entrega tierra, y queda reducido a unos kilómetros cuadrados que son más pequeños que el valle. El Valle del Cauca tiene 22.145 kilómetros cuadrados. Israel tiene menos, ya lo vamos a ver. Increíble. Y aún así, los árabes no están contentos. Quieren más. Es que lo que ellos quieren es que Israel no exista, sencillamente. No haya un Estado judío reconocido en ese territorio. Entonces la pregunta es, ¿hay realmente un deseo de paz por parte de los enemigos de Israel? ¿Realmente hay un deseo de paz? La maquinaria, por ejemplo, de la propaganda, de los medios de comunicación, sobre todo en Palestina, es terrible, es terrible. O sea, usted no ve televisión acá, ¿cierto? Y usted ve telenovelas, y usted ve realities, y usted ve noticieros, pues, pero eso en Palestina, eso es, todo el tiempo es, digamos, la propaganda antisemita, antijudía, todo el tiempo le están bombardeando al palestino, digamos, con esa propaganda, ¿cierto? De odio. Tanto que los niños palestinos ya, yo creo que antes de aprender a decir papá, primero maldicen a Israel. ¿Sí? Realmente, eso es lo que le enseñan. Odio, un odio tremendo. Les lavan el cerebro en realidad, ¿cierto? Porque esa es la idea. A través de la propaganda, realmente, digamos, transmitir ese odio, ¿cierto? Y ese rechazo a la nación judía. Todos los judíos deben ser asesinados, según esas emisoras y según esas comunicaciones. Y meten a Dios, ¿no? Alá quiere y ordena matar a todos los judíos. Por eso es que usted sabe que muchos musulmanes extremistas se inmolan, se suicidan, porque según ellos están obedeciendo a Alá cuando matan mujeres y niños y ancianos judíos explotándose en una bomba en un bus, por ejemplo, en Tel Aviv. Según ellos están haciendo la voluntad de Alá. ¿Será que Alá, si es que existe, porque déjeme decirle que Alá no es Dios tampoco? Yo sé que los árabes que me hagan por ahí me pueden hasta matar por decir esto, pero Alá no es Dios, ni siquiera es un Dios, es un ídolo, realmente. No es el Dios de la Biblia. Muchos creen que Alá es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia, no tiene nada que ver con el Dios. Es un Dios inventado por Mahoma, sencillamente. Mahoma lo manufacturó y se lo inventó y se lo empaquetó y se lo vendió a los árabes. Ellos se han comido ese cuento durante siglos, en realidad, y creen que sirven a Dios. Y es un Dios que manda a matar y a asesinar. Y es un Dios que odia y es un Dios que transmite odio. No es el Dios de la Biblia, es el otro Dios, el chiquito, el de chiquita, el diosecito, el de este mundo. Realmente es Satanás, en realidad, disfrazado de Dios. Eso hace la ignorancia, eso hace la ignorancia religiosa, el extremismo religioso, eso hace, ¿cómo se llama? El fanatismo religioso. Hamas, ¿sabe quién es Hamas? ¿Sí? Hamas es uno de los grupos terroristas más reconocidos en esa área, ¿no? Son los que precisamente se mueven allá en la franja de Gaza. Hamas, uno de los grupos más fuertes en el terrorismo. Ahora está ISIS, ¿no? ISIS, que salió de Al Qaeda, y es lo mismo, todos comparten el mismo odio contra el pueblo judío. ¿Y saben cuál es el postulado de Hamas? Hamas dice: nosotros amamos la muerte tanto como los judíos aman la vida. ¿Cómo se supone que Israel haga paz cuando la gente cree en lo que Hamas pregona? Una de las cosas más importantes, y ya voy terminando, de las que nadie quiere hablar, precisamente, es del Estado de Israel. O sea, todo el mundo habla del Estado palestino, ¿no? El Estado palestino, y el Estado palestino, y el Estado palestino, pero nadie habla de lo que se debe hablar, del Estado de Israel. Yo le pregunto, ¿cuándo ha habido realmente, históricamente, muéstrame por la historia, cuándo ha habido un Estado palestino ahí? Nunca ha habido un Estado palestino, no existe, nunca ha existido. Lo que ha existido allí es el Estado de Israel, ¿amén? La nación judía con nombre propio, Israel.
pero ahora se inventaron el Estado palestino. ¿Por qué no hablaban del Estado palestino cuando estaba Inglaterra administrando esos territorios? ¿Por qué nadie habló de un Estado palestino? ¿Por qué nadie habló de un Estado palestino cuando era Jordania, el vecino de Israel, Jordania, el que estaba administrando esas tierras? ¿Por qué nadie habló del Estado palestino? Pero ¿cuándo empezaron a hablar del Estado palestino? Cuando llegaron los judíos. Cuando los palestinos se vieron bajo el gobierno de Israel, entonces sí empezaron a cacarear y a gritar que tenía que haber un Estado palestino. Y mire, y los judíos no han dicho no. Los judíos no han dicho no, no debe haber un Estado palestino. Los palestinos no deben existir. Los palestinos deben ser exterminados del Medio Oriente. Nunca Israel ha dicho eso. Israel ha dicho sí, estamos de acuerdo, que haya un Estado palestino, listo. Pero nunca han recibido, digamos, lo mismo de parte del mundo árabe. Nunca han recibido el mismo trato, ni la misma, digamos, actitud. Entonces, ¿cómo quieren? El tamaño del Estado de Israel es como el del Estado norteamericano en New Jersey, o del país centroamericano El Salvador. Mira, ahí está básicamente. Busqué en Wikipedia, este dato es de Wikipedia, ¿sí? Y en Wikipedia dice que Salvador tiene 20.742 kilómetros cuadrados, el país del Salvador en Centroamérica. Israel tiene 20.700 kilómetros cuadrados. Como le digo, el valle tiene más. Y New Jersey tiene 22.591 kilómetros cuadrados. El Valle del Cauca tiene más o menos unos 22.195 kilómetros cuadrados. O sea, imagínense un país que es más pequeño que el Valle del Cauca. Y sin embargo, y que es más, y que le ha tocado entregar todavía territorio. O sea, ¿me van a entender? Imagínense el Valle del Cauca, y además el Valle del Cauca entregando, por ejemplo, allá arriba en el Águila, allá, entregando ese territorio. Y además entregando, digamos, una gran parte acá hacia el oriente del valle, también entregando otro gran territorio. Y además de eso, entregando otro territorio hacia allá en la frontera con el Cauca. Y ni aún así los dejan en paz. Ni aún así los quieren dejar vivir tranquilos allí al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que espero que respondamos a la luz de la Biblia en los siguientes sábados. Ahora, la ONU, la famosa ONU, entre los años 2006 al 2010 ha hecho 25 resoluciones a través de la Comisión de Derechos Humanos contra Israel. No, 25 resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos. De esas 25, 20 han sido contra Israel. O sea, en la ONU siempre, digamos, al final condenan a Israel. Los palestinos comienzan a provocarlo. Le lanzan cohetes Scud, le lanzan cohetes teledirigidos. Nadie dice nada. Ay, pobrecitos los palestinos. Responde Israel y todo el mundo se rasga las vestiduras. Entonces los israelíes son asesinos, los israelíes no sé qué, los israelíes no sé qué más. ¿Qué diría un extraterrestre si llegara, por ejemplo, la ONU? Supóngase que, bueno, yo no creo en los extraterrestres, no creo que existen tal cosa como, ¿cómo se llama?, culturas inteligentes en otros planetas. Son una carreta, eso según la Biblia no lo hay. Lo que hay son espíritus demoníacos que se hacen, pues, que se manifiestan como supuestos alienígenas, y lo que hay son naves, obviamente, manejadas por espíritus malignos que engañan a los seres humanos. Y le puedo explicar eso en alguna conferencia porque lo he investigado por muchos años. El fenómeno OVNI es un fenómeno espiritual. Los extraterrestres, que de hecho vienen fuera de la tierra porque son ángeles rebelados contra Dios, son extraterrestres, no son de la tierra. Los extraterrestres no vienen de Marte, ya no vienen de Marte. Cuando yo era niño todos venían de Marte, ¿no? ¿Cierto? Fue los marcianos y la invasión marciana. Ya se dieron cuenta que en Marte no hay nada, pura piedra, pura tierra, ¿cierto? Entonces ahora vienen seguramente más lejos, de la Vía Láctea, ¿sí? Los extraterrestres no vienen ni de Marte, ni de Ganímedes, ni de la Vía Láctea, vienen del mundo espiritual. Es un engaño espiritual para estos últimos tiempos. Y hay una razón para eso, realmente, de que haya, y cada vez va a haber más avistamientos. Te aseguro que los va a haber. Y van a ir a la Casa Blanca, y van a ir a los diferentes gobiernos del mundo, seguro que va a pasar. Pero es un engaño espiritual. Después hablaremos de eso, pero estoy haciendo el supuesto de que viniera pues un extraterrestre en una nave, ¿está claro? Y aterrizar ahí en la ONU,
y empezara a ver de qué están hablando allí en la ONU, y se daría cuenta que están hablando de Israel, 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 Palestina, y viera las noticias en los periódicos y en la televisión, y diría, oiga, la cosa más importante del mundo, el problema más grande del mundo se llama Israel, un pequeño estado de apenas 20.700 y algo kilómetros cuadrados. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en Israel que hace que el mundo entero esté tan pendiente de él? ¿Qué es lo que pasa en esa pequeña franja de tierra que hace que las naciones del mundo estén poniendo sus ojos permanentemente en ese territorio? ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay allí? ¿Dice la Biblia algo acerca de eso? ¿Nos dijo Dios acerca de eso? ¿Nos advirtió Dios en su palabra acerca de eso? ¿Qué pasaría si Israel depusiera las armas y dijera no lucharemos más? ¿Qué se imagina usted que pasaría? Si Israel dijera mañana, bueno, listo, no vamos a matar ni un palestino más, no vamos a bombardear ni una casa más en Gaza, no vamos digamos, a usar la fuerza de nuestra aviación ni nada contra ningún terrorista ni nada más, deponemos las armas y no luchamos más, ¿qué cree que pasaría? Al otro día le caen todos encima a destruirlo. Qué papayazo, ¿no? ¿Sí o no? Esa sería la respuesta de sus enemigos. Pregunta, ¿qué pasaría si los árabes dicen no vamos a usar más las armas, deponemos las armas y no vamos a luchar más? ¿Qué cree que pasaría? Le aseguro que al otro día habría paz en el Medio Oriente. Entonces, es sencillo describir el problema, ¿me hago entender? El problema consiste en esto. Hay dos lados, pero un lado quiere simplemente la muerte del otro, no más. El otro lado no quiere que el otro ni siquiera respire. Ese es el fondo del conflicto. Ahora, ese es el aspecto político, ¿está claro? Estoy hablando del aspecto político, pero el aspecto espiritual es mucho más profundo. Hay mucho más detrás de ese conflicto de tipo espiritual que lo que vemos en las noticias. Y eso es lo que quiero que examinemos a la luz de la palabra de Dios en esta serie que vamos a continuar a partir del próximo sábado. Vamos terminando. El tercer estado judío autónomo en la zona, es decir, Israel, el Israel que hoy conocemos, que vemos en las noticias, es el tercer estado judío que ha existido ahí, en esa zona. En el año 1586 a.C. ya existía Israel, el primer reino bajo el rey David, ¿se acuerdan? Ahí estaba Israel, en ese mismo lugar geográfico. Ahí no había ninguna Palestina, no existía ninguna Palestina. Es Israel, el primer reino judío existió allí. Y en el año 583 al 63 después de Cristo existió el segundo reino, el que impulsó el rey Salomón, y de ahí para adelante. Es el reino que existía cuando Cristo estuvo en esta tierra. Cuando Cristo vino a esta tierra, óigame bien, Él caminó por Israel, no por Palestina. Vuelvo e insisto, Palestina era el nombre que le habían dado los romanos, pero Israel es el nombre bíblico y el nombre legítimo. Es más, vaya usted, dígale a un israelita palestino y verá el insulto que es para él. Le decimos, yo soy israelí. Es más, casi ni les gusta que le diga judíos. Yo hablaba con un judío allá en un hotel en Israel y me decía, nosotros preferimos que nos digan israelíes. Entendemos que todo el mundo nos dice judíos por la religión, el judaísmo, ¿cierto? Pero es mejor que nos digan israelí, porque ese es realmente nuestro gentilicio, ¿está claro? Es como que en lugar de que nosotros nos digan los chéveres, no, dígame colombiano. ¿Sí? Yo quiero que me diga colombiano, yo soy colombiano, ¿claro? O el norteamericano, ¿no? El gringo, ¿cierto? No me diga gringo, dígame norteamericano. Ese es mi verdadero gentilicio. Bueno, a ellos les gusta más que le digamos israelíes, no judíos y menos palestinos, porque no tienen nada que ver con Palestina. Entonces decimos que el problema es simple de describir, ¿cierto? Un lado quiere, al otro lado muerto. Conclusión, este es el asunto que vamos a debatir. ¿Por qué a un estado democrático del tamaño de El Salvador, llamado Israel, no se le permite existir como nación, siendo legítimamente el dueño de esa tierra en la que hoy está y de la que lo quieren sacar?
La pregunta es ¿por qué no le permiten a Israel estar ahí? ¿Qué es lo que hay detrás? Además de los intereses políticos, económicos y religiosos, quiero decirle que hay mucho más que eso. Y la verdad es que el asunto es mucho más de tipo espiritual que religioso, político, económico. Pero solo lo puede uno entender a la luz de la palabra de Dios. No lo va a entender en los noticieros, ni en los periódicos, ni en el internet. Allí te vas a informar del asunto económico, religioso y político humano. Pero solo en la Biblia vas a poder entender el fondo de ese verdadero conflicto. Y solo allí vas a poder entender cómo se puede resolver ese conflicto, quién lo va a resolver, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer realmente. Amén. Así que yo le invito a que no se pierda esta serie. El próximo sábado le invito a que continuemos, digamos, contestándonos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el Medio Oriente? ¿Qué está ocurriendo realmente allí? A la luz no solo de las noticias, que la vamos a estar también examinando, sino a la luz de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a usted que está aquí en YouTube, que ha entrado al canal y está viendo esta conferencia, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Y vamos a orar en este momento para terminar. Padre, le damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo por lo que está ocurriendo, Señor, a la luz de tu palabra en la tierra de Israel. Señor, sabemos que son momentos difíciles tanto para palestinos como para israelíes, Señor. Y la verdad, como cristianos, oramos por unos y por otros, Señor. Pedimos tu misericordia para esas familias que están en Gaza.